Hola, mi alias es Alía y el día de hoy quiero tocar el tema, la metáfora de la Bella Durmiente. Esta metáfora nace en base tal cual al cuento en el que todo el mundo conoce de la princesa que se pinchó el dedo y se quedó dormida. Y ya después es despertada por el beso de un príncipe. Bueno, alquimizando esa historia, a mí se me ocurrió en esta forma de metáfora para referirnos a vivir cómo vivimos la vida, si la vivimos como en tres conceptos, que puede ser dormidos, despiertos o en la transición de estar despiertos. Estos conceptos yo sé que se utilizan de manera muy vaga, como que la gente no le tomaría la seriedad que realmente pueden tener o el aporte que realmente pueden tener, mejor dicho. Entonces, quiero hablarles de una manera bastante como más madura a como lo escuchan allá afuera en redes sociales y para que puedan absorberlo de mejor manera. Entonces, todos nos convertimos en la Bella Durmiente, ya sea desde el comienzo de nuestra vida o puede ser que en el camino también. Nosotros nos volvemos en el arquetipo de la Bella Durmiente en el momento, en esa transición, tiempo o vida en el que vivimos dormidos. Es vivir dormido. Vivir dormido es vivir una vida sin propósito o una vida sin conciencia. Y no necesariamente tienes que vivir mal como para que vivas dormido, porque a lo mejor hay gente con una vida cómoda en teoría, pero al final del día no es lo que les gustaría hacer, no es con algo con lo que se sientan bien o que pueda aportar algo, ¿no? A la sociedad o a las personas a su alrededor o algo que deje, ¿no? Entonces eso también es vivir dormido. Cuando vives dormido es por eso que mucha gente como que vive así con muchas restricciones o incomodidad. Y en ese caso, o sea, la gente puede vivir toda su vida así, o sea, puede inclusive vivir toda su vida sin darse cuenta que vivían dormidos. Entonces, pues es eso, ¿no? Y pues las personas que han escogido el camino de la alquimia, el camino de la sanación, el camino del despertar, pues ya son personas, por ejemplo, o ustedes son personas que buscan algo más, que quieren encontrar una respuesta, ¿no? Una respuesta que pueda darle dirección a sus acciones, que al final de cuentas las acciones son lo que conforman la vida. Entonces, esa es como que una etapa de esta metáfora, ¿no? De que la gente puede vivir así, tal cual, ¿no? Vivir en un sueño, vivir dormido hasta el final de sus días, inclusive. Pero inclusive la mayoría de la gente puede darse cuenta ya muchísimos años avanzados de que no era la vida que querían y pues bueno, no fueron como que muchos años en los que se quedaron inactivos, que quedaron en la pasividad. También pasa, hay otra fase de esta metáfora, que puede ser que es la transición de vivir despiertos. Todavía no estás completamente, no mantienes el estar despierto todavía. Como cualquier habilidad, uno tiene que vivir la práctica para que se pueda mantener. En esto ya entran pues todas las personas que pues han despertado, ¿no? Ya sea por diferentes métodos o epifanías o situaciones de la vida, la gente despierta y ya, ¿no? Como que despiertan y empiezas a cuestionarte si quieres seguir viviendo de esta manera, si quieres seguir en ese trabajo, si quieres seguir viviendo de tal manera o relacionarte con tales personas. Ya empiezas a cuestionarte, ese es el primer paso de estar despierto. Pero ahora sí que cuando estás en la transición, esa es la parte como más desafiante de esta metáfora, porque a lo mejor el estar despiertos puede conllevarte como en el proceso te puede conllevar mucha energía, mucho desafío o salir de esa zona de confort y mucha gente no está preparada para eso y esa es la verdad. Como les digo, es como si aprendieras a tomar como hábito el hacer ejercicio. Hay gente que empieza y súper bien y al poco tiempo lo sueltan, ¿no? Por diferentes factores, ya lo sueltan y ya no hacen ejercicio.
Y ustedes habrán escuchado allá afuera como hay gente que sí mantuvo el ejercicio como un hábito o tal deporte como un hábito, y ellos te dicen, ¿no? De que hay veces de que no quisieran hacerlo o que quisieran abandonarlo, pero no lo hacen porque llegaron a un punto en que la disciplina pesa más que el aflojar o soltar ese hábito que les aporta. Entonces es lo mismo el mantenerse despierto. Por ejemplo, digamos que por lo que tú quieras, despiertas somnoliento, como cuando estás bien dormido y tienes que despertar de repente, quedas dormido y te quedas despierto. O gente que hace proyectos o tareas de la escuela, que cierras los ojos de que no, tengo que terminar y tengo que terminar y te mueves a quedarte despierto. Ese es como un ejemplo muy literal, volviéndolo alquímico para que lo puedan traspasar de un ejemplo literal a un ejemplo de vida. Entonces esa parte hay gente que puede recaer, pero siento que es parte del proceso siempre y cuando lo vuelvas a intentar y si es tu deseo seguir despierto. Hay gente que se va a cansar y va a decir, no, pues yo hasta aquí quiero seguir quiero vivir dormido, yo quiero seguir viviendo en esta comodidad, en esta seguridad y bye. O inclusive, ¿no? O sea, hay gente pues que está viviendo pues cosas difíciles, pero para ellos es más difícil el cambio que la dificultad que conlleva seguir viviendo de esas maneras como tan fuertes, ¿no? Entonces así se quedan porque es lo que conocen y pues como les digo, al final de cuentas lo desconocido también es como mucha incertidumbre para quien no puede mantenerse, o sea, como que mantener ese espíritu de continuar consigo mismos. Y ya después de eso sigue la siguiente parte de la metáfora, que es ya el vivir despierto, ¿no? Y volviendo a la historia de la Bella Durmiente, como les conté al principio, cómo despierta del sueño a través del beso del príncipe, ¿no? Entonces, como les digo, alquimizando la historia, se puede decir que para que sea el beso del príncipe es como que esa epifanía o esa corazonada que te dice, y les digo, no tienes por qué haber ido a hacer, no sé, alguna ceremonia del tipo espiritual para que pase. A mucha gente le pasa así, pero no necesariamente. También te pasa cuando viviste, no sé, algo que te detonó esa epifanía, esa corazonada y te quedas, no quiero vivir esto, ¿sabes? No quiero seguir viviendo así, quiero decidir cómo voy a seguir viviendo. Pueden ser, como les comento, desde epifanías, situaciones que les pasan así de repente, ¿no? O a través de los típicos despertares espirituales que se platican mucho allá afuera. Entonces, también hay gente, algo que se me hace bien interesante y bien lindo, es la gente que busca el despertarse, como de que están como dormidos, alquímicamente hablando, como que entre que quieren despertar y no abren los ojos, de que buscan la manera de despertar, ¿no? Y ya pues se acercan a diferentes prácticas espirituales o demás para pues despertar. Eso también se me hace muy interesante, la gente que busca despertar y que no nada más sucede porque sucede, ¿no? Y pues eso, ya cuando cada quien va a tener un proceso diferente para que puedan mantener el vivir despiertos. Y el vivir despiertos ya es eso, ¿no? El vivir una vida con conciencia, con un propósito, el estar bien firme con tus valores, con tu nueva forma de pensar, con tu nueva forma de hacer las cosas. Eso es vivir despierto, es sostenerte. Y como tengo entendido que en el Ikigai también se dice un poquito esto, o al menos yo así lo entendí, de que no importa en dónde estés o qué estés haciendo o en qué etapa de tu vida estés, el mantener esos valores es mantenerte a ti mismo por sobre todo. ¿Quién eres tú, no? Tu integridad. Y eso también siento que es el vivir despierto, es eso, también es vivir con integridad, que no importa la situación o las circunstancias o los ambientes, de que, no sé, si están tus valores como el velar por la justicia o por lo correcto, no importa quién sea o dónde estés y a tu manera, sea de mantenerte firme y esto es lo correcto y esto es lo que se tiene que hacer y estos son mis valores y así me voy a sostener.
el velar por esas, pues tus creencias, ¿no? Tus nuevas creencias que vienen desde la luz, que vienen para aportar, que vienen para que al final del día pues tú estés bien. Entonces eso es el vivir despierto. Y también toco todos estos partes de la metáfora, toco esta metáfora en base a todos estos conceptos para que ustedes puedan identificar en qué parte están, si todavía siguen dormidos, si todavía están en la transición o si ya consideran que ya viven despiertos. Siento que al menos es muy importante traer a la mesa esta información para que al menos se puedan cuestionar eso. Y pues ahora sí que cada quien a sus maneras y herramientas y habilidades lo puedan llevar a cabo. Porque pues les digo, o sea, allá afuera se tocan muchos conceptos o de maneras muy banales o de maneras muy abstractas y tal vez no les llega muy en claro a la gente qué es lo que están tratando de decir. Y es eso, desmenuzar el lenguaje alquímico, el lenguaje que la gente puede entender y se puede traspasar a la realidad y a la vida misma. Algo que también quiero tocar es dejar a la gente dormida. Este ejemplo se me hace muy interesante porque se lo escuché a un chamán que él decía, y también lo hablaba de una manera como alquímica, él decía, si tú estás despierto súper bien y a la gente dormida, déjala dormida. O sea, también no se trata como de que, imagínense, ¿no? De un ejemplo muy literal, digamos que tú estás despierto y ves, no sé, lluvia de estrellas fugaces y tú quieres ir a despertar a los demás para que lo vean porque es algo maravilloso, es algo muy bello de presenciar y los tratas de levantar de que, oye, levántate, mira, está pasando algo increíble, algo maravilloso. Y la gente que está dormida, profundamente inclusive, ¿no? Ahí empiezan a desmenuzar el lenguaje alquímico. Empiezan así como de que, ¿qué es lo que va a pasar, no? Unos se van a molestar, otros simplemente te van a ignorar, otros hasta de que no me toques, déjame seguir en el sueño. Y es como de tener cuidado con eso, porque también pasa de que si tú quieres convencer a medio mundo, entonces pues la mayoría pues, o sea, te van a tachar como de qué le pasa o así. Esto es les dejo este mensaje, esta otra metáfora, para que si ustedes ven que alguien no está abierto a estos conocimientos que ustedes están despertando o esta sabiduría que van encontrando, no se esfuercen en compartir, como que tampoco no se esfuercen tanto en que los demás reciban. Ustedes váyanse alineando en su camino hacia la dirección que quieren ir y solita la gente que está buscando esa misma información o que está en el mismo camino van a resonar con su información y van a decir, yo pasé por algo parecido, o mi proceso es parecido al tuyo, a mi proceso le ayuda a esta información que estás compartiendo. Tú muéstrate y la gente solita que resuena se va a empezar a acercar a ti, o inclusive tú vas a empezar a resonar y acercarte a personas o comunidades. Ya todo se empieza a dar, yo siento que de una manera bastante natural, porque yo creo que inevitablemente cuando la gente despierta, o sea, como que está muy imperativa de que sí, desperté, quiero aprender sobre todo esto y voy a acercarme a tales personas y voy a compartir mi mensaje a toda la gente a mi alrededor, pero tal vez no estás en el lugar correcto para la información correcta, ¿saben? Entonces también para que cuando lleguen en el camino de que ya pueden sostener el estar despiertos, ahora empiecen a filtrar y a decir como de qué pautas con las personas con las que compartir, el camino al que seguir y sucesivamente. También otro punto que quiero tocar en este podcast, otro punto que quiero tocar en este podcast es la razón por la que nació esta metáfora para mí, de por qué la llamé la metáfora de la Bella Durmiente, es debido a un sueño que tuve, que les quiero compartir. Una vez tuve un sueño, probablemente hace de 2 a 3 años, tuve un sueño en el que yo estaba con varias personas, así como que éramos exploradores y estábamos explorando así como, ¿cómo se dirá? Como lugares nuevos, ¿no? Entonces estábamos caminando a través como si fuera un desierto, estábamos caminando a través de un desierto y no sé cómo fue que nos dimos cuenta, pero así como que yo vi alrededor cómo estaban las cosas y les dije, oigan,
como que este lugar es de alguien, como que es de un dios. Y a lo lejos, como ese terreno era muy grande, a lo lejos se vio cómo se levantó un dios y ese terreno era de ese dios, como que en ese sueño, ya ven que los sueños como que se sobreentienden muchas cosas mientras las estás viviendo. Entonces fue como que rápido nos dimos cuenta de que ese terreno le pertenecía a un dios y este dios era un dios de forma humana, pero era un hombre completamente plateado. Entonces se levantó así, flotó en el cielo y pues nos fuimos de ahí de que vámonos porque este terreno es de este dios y pues para irnos, ¿no? Para que como que no quedarnos como que atrapados en su terreno, ¿saben? Entonces pues nos fuimos y me da mucha gracia porque cuando nos estamos yendo y nos fuimos corriendo, de hecho cuando nos vamos corriendo viene una persona conocida y le comenté, oye, no vayas para allá, o sea, venía en dirección contraria. Y le dije, oye, y venía con su amigo, y le dije, oye, no vayas para allá, porque ese terreno le pertenece a un dios, y pues para que no te quedes atrapado. Entonces, muy, muy interesante, esa persona me dice, pues me voy a ir a pelear con él, y se va a enfrentarse al dios, bien interesante, y su amigo se va con él, y dije, ay, bueno, haz lo que tú gustes, ¿no? Y ya, nos fuimos corriendo estas personas y yo, y terminamos en una escuela. Era como una especie de primaria. Entonces estas personas y yo nos encontramos a un doctor que trabajaba ahí, tenía la bata y todo. Entonces este hombre nos mete a un salón y nos empieza a platicar varias cosas como relacionadas a la experiencia que tuvimos. Y de repente, se los juro, yo estaba al lado del doctor y los demás estaban en el mismo salón, pues, pero estaban como que a un ladito. Y según lo que yo recuerdo, como que el señor dijo algo, el doctor, y nos quedamos dormidos así, de que cerramos los ojos y nos quedamos completamente dormidos. Entonces el escenario se vuelve completamente de color negro porque estaba dormida adentro del sueño. Entonces empieza a brillar una luz, empieza a parpadear una luz y me empieza a hablar una voz, y es una luz que es dorada y luego alrededor tenía luz morada, púrpura, y decía algo la voz como de que yo estoy rodeada de luz, yo estoy protegida, yo estoy desde el amor, así como una voz diciendo todo eso, y la luz empezó a ser más y más grande hasta que desperté. Despierto, así abrí los ojos en el sueño y los demás estaban como parados, pero con la cabeza cabizbaja y seguían dormidos. Y yo desperté y el doctor estaba a un lado de mí, pero ya tenía una cara como maléfica, como de villano, y me mira y me dice, ya despertaste. Y me pone a escoger, me dice, te doy la oportunidad de que te vayas de aquí porque despertaste. Y la puerta principal de la primaria estaba completamente abierta y estaba así una luz blanca incandescente saliendo de ahí muy fuerte. Entonces fue de que me salí, o sea, fue de que salí de ahí y ya cuando estaba afuera pude ver muy claramente, o sea, de que ese terreno era como un terreno como el del Dios que queríamos evitar. Era un terreno muy grande, era una escuela y yo podía ver como que las imágenes de las personas que vivían ahí eran virtuales y vivían así como si nada estuviera pasando, pero ellos no podían ver que vivían en una ilusión, que vivían adentro de un terreno que dominaba a alguien más. Y a un lado de ese terreno había otro terreno que gobernaba otro dios, y era mucha gente así viviendo normal, así de que van al trabajo. O sea, yo podía ver cómo caminaban como rápidamente, como que viviendo así en automático, pero estaban adentro de una ilusión y afuera era la verdadera realidad. Y yo no lo podía creer, no lo podía creer. Y justamente afuera de los terrenos había muy poquita gente que nos encontrábamos, como 2, 3 personas. La demás gente estaba dentro de estos terrenos viviendo en la ilusión. Y al final de eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje de ese sueño? De que al final de cuentas mucha gente vive dormida, o sea, vive como, no precisamente muy literal en el sueño de que, por un ser externo estamos siendo controlados. Muchos casos sí, pero
más que nada yo siento que se puede alquimizar la idea de que hay un Dios que rige adentro de la vida de la gente de ese terreno como una idea. Véanlo como transfiriendo la realidad, ver ese Dios convirtiéndolo en una idea. Como de que, no sé, porque a mí sí me ha tocado escuchar mucha gente de que habla de que es que esta es la vida que a mí me tocó vivir y no hay nada más que podamos hacer. Y es eso, ¿no? Ser guiados y ser esclavos de un Dios traducido a una idea de que somos esclavos de una idea y así, vivir así desde el principio de nuestra vida hasta el fin de nuestra vida. Y por eso nació la metáfora de la Bella Durmiente y alquimizando todos estos conceptos en una metáfora. Y pues eso, de que se cuestionen en qué punto de estos conceptos están, de que hay muchos mensajes detrás de ese sueño y yo sé que las personas que están en este camino luego van a cachar varias de ahí y lo voy a dejar así, ya dije lo principal, pero si empiezan a cachar lo demás, va a estar muy interesante en la conclusión o las teorías a las que las personas que escuchen este sueño que tuve, esta epifanía que tuve, que puedan sacar de ahí. Me emociona mucho el imaginarlo. Y pues nada, compartirles esta metáfora, compartirles cuál fue el origen, fue este sueño. Y pues que ustedes se puedan cuestionar, empiecen en el caso de necesario, de que puedan mantener la acción y seguir despiertos, o en otro caso de qué opciones tomar para seguir despiertos. Y pues eso sería todo, fue un gusto. Este es el primer podcast que hago, van a haber muchos más. Este canal va a estar conformado, por lo pronto la idea es que esté conformado entre podcast y videos en el que voy a tocar varios temas ya más adelante. Y pues nada, con mucho gusto para compartirles y con mucha emoción para saber qué es lo que mueve adentro de ustedes. Con mucha luz y con mucho amor, Alía.